Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando ya en esta tercera semana de Pascua y hoy en este primer viernes de mes se nos propone el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 52 al 59. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia del Espíritu Santo en este primer viernes del mes de mayo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, del entendimiento de las Escrituras, que este día podamos abrir nuestro corazón y comprender este mensaje de Jesús, pan vivo bajado del cielo. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 6, versículos 52 al 59. ¿Cuáles son los detalles que hoy nos da hoy? Hemos venido escuchándolo. Hoy, ¿qué nos sigue mostrando el Señor Jesús? ¿Cuáles son las expresiones más importantes? ¿Qué dicen los judíos que estaban escuchándolo? ¿Y qué le responde Jesús en varias sentencias? ¿Qué está hablando de su cuerpo y de su sangre? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué dan ellos? ¿A qué los invita el Señor Jesús? En este sentido ya cada vez más de la comida, del banquete. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué vuelve a citar que pasó con el Antiguo Testamento con los padres de ellos? ¿Qué pasará con el que se alimente de él? ¿Cuáles son todas estas expresiones, gestos, actitudes de Jesús? ¿Cuáles son las expresiones de las otras personas que hay alrededor? Como siempre, 1, 2, 3, varias lecturas y recomponemos mentalmente el texto y después lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando todo el discurso del pan de vida. Y con el discurso del pan de vida hemos visto que los que lo buscaban, Jesús los interpretó en su corazón, que la gran mayoría de ellos lo buscaban porque les sació el pan material y lo buscaban por un interés y por una forma como muy hasta malsana un poco, como de no poder avanzar y reconocer quién es Jesús y por qué hay que buscarlo, y hemos visto por qué nos hemos hecho los cuestionamientos si buscamos a Jesús, por qué lo buscamos, para qué lo buscamos. Según todo este continuar de las expresiones de Jesús, Él los va a ir llevando para que pasen del pan material al pan espiritual, y por eso ha dicho, terminando ayer, que la carne que Él da, el pan, es la carne que Él da para la comida del mundo, es su cuerpo que Él da para la comida del mundo. Y Él con esto quiere darles a entender a ellos que pongan cuidado y vayan más allá de lo físico, y no se queden solo con esto que está hablando Jesús. Si lo llevan al plano físico es muy difícil de comprender. Claro, ellos estaban diciendo, bueno, ¿por qué nos tiene? ¿Por antropófagos o por caníbales? Nosotros no somos unos bárbaros, dirían. Y resulta que Jesús está hablando de realidades del Espíritu. Y está hablando de la gran comida que va a ser aún mucho mayor que como el maná, que lo comieron como para 40 años, 40 días, 40 años, 40 siglos. Este pan bajado del cielo va a ser mucho más que eso. Es más, como la dinámica venían hablando del maná, y Jesús les había explicado que el que comiera los que comieron de ese maná murieron, pero el que coma su cuerpo y su sangre va a tener vida y vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. Y de la forma de compararlo también, así como ese pan bajado del cielo, más bien ese pan maná estuvo en el arca
de oro, recubierta y con las tablas de la ley, que era como la palabra de Dios. Pues ahorita Dios se ha formado un arca más grande, más bonita aún que esa arca antigua, que es el vientre virginal y sagrado de la Santísima Virgen María, y allí eligió este seno virginal. Y entonces es más puro que los lirios, el seno de María, para revestir su carne y su divinidad. Ellos les costaba entender que Dios tomara la condición humana. Jesús le ha venido tratando de decir cómo ese pan, es decir, Dios que va a venir a ser alimento para el ser humano, espiritualmente hablando, comprendan cómo se encarnó, con cuerpo y con sangre. Y la encarnación nos muestra a Dios que viene a tomar la realidad humana en un vientre más puro, por eso es el arca de la nueva alianza, y ese arca, como a la antigua, contiene la palabra de Dios, porque Dios, Jesús, es el verbo del Padre, y ya no el maná que comían, y estos que comieron murieron en el desierto, sino un pan que es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, que el que lo coma vivirá para siempre. Ya tiene toda una referencia eucarística a todo este texto hoy con toda la fuerza, y haciendo esta comparación con el arca antigua y con el arca de la nueva alianza que es María, pues así como la arca antigua, entonces ella es el arca más preciosa, más digna inclusive que el arca de oro, cubierta con el propiciatorio. Si la antigua tenía un propiciatorio que tenía como unos querubines encima, ahora el propiciatorio es nada más ni nada menos la voluntad preciosa, linda de María, una voluntad pura inmolación, custodiada por los querubines de Dios, cubierta con el velo de su candor virginal y de una humildad perfecta, de una caridad sublime y de todas las virtudes más santas. Entonces, eso es lo que ha venido hablando el Señor Jesús, y mostrándose ellos con unas referencias de qué tenemos que hacer para creer, cuáles son las obras, y Él había dicho que crean en el que Él ha enviado, y está haciendo estas referencias, créanme, para que crean como que Dios se ha encarnado y ha tomado condición humana, y de esa misma manera entonces nos va a dar su cuerpo, se ha encarnado, y su sangre, la pasión y muerte. Ahí está, encarnación, pasión y muerte, se dan para que se entiendan de una forma espiritual, real, porque la Eucaristía no es solo un simbolito, o no es solo como la estaban entendiendo ellos, como no podían dar el paso a comprender que lógicamente no se van a comer un músculo ni a la carne de Jesús de esa forma física, sino que realmente es carne de Jesús, pero tiene un contenido espiritual. Pero eso es sacramental. La Iglesia Católica lo explica. Cuando ustedes y yo estamos en la Eucaristía, que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y el Espíritu las convierte, ese pan y ese vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús, verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad, terminamos diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. Para eso hay que creer. Por eso Jesús venía diciendo, todo el que crea es porque el Padre lo ha traído. Y puede que algunos no comprendieran esto, pero si tenían buen corazón, es porque han escuchado la voz de Dios en el corazón y pudieron escuchar a Jesús. Y vamos a ver el desenlace mañana de esta temática. Pero hoy estamos en ese nudo central y en esa revelación, porque lo que Jesús ha venido aquí dando es una revelación muy grande de cómo va a ser su presencia real, eucarística, real. Para que ellos comprendan cómo, si a algunos les parece demasiado dura esta doctrina, cómo Él puede cambiarse y puede, por amor de los hombres, de modo que el pan sea la carne y este pan para el hambre espiritual de los hombres, que sin este alimento morirán de hambre y de enfermedades espirituales. Es un alimento para el espíritu, pero se necesita comer de su cuerpo y de su sangre. Antes era el creer en Él, que Él ha enviado. Ahorita es, para que tengan vida, tienen que comer su cuerpo y beber su sangre. Es lo que hoy nos está diciendo, es la carne inmolada para la vida del mundo. Es una expresión muy fuerte, es el pan verdadero, es un pan nuevo, es el pan eterno que desciende del cielo, es pan de misericordia, pan de vida, pan que al mundo se da, pan que sacia cualquier hambre y sed, cura toda debilidad, el pan que da a quien lo come, pan que da a quien lo come la vida y las alegrías eternas. Es el manjar celestial. Eso es lo que nos dice hoy Jesús en la palabra, y viene en esa referencia con aquellos que les cuesta comprender este mensaje de Jesús, y por eso Jesús viene con toda la gracia explicándola de varias formas, y hoy con expresiones que les he dicho que las pusieran en cuenta cuando ellos dicen, bueno, y es que ¿cómo puede darnos a comer su carne? Les cuesta, claro, lo ven de una forma muy material, pero Jesús los quiere llevar más allá y les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre
y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Así como el maná alimentó el cuerpo de los antiguos, ahora Dios se hace alimento para alimentar todo el ser, y en el ser el espíritu de los hijos de Dios. Es un alimento necesario, pero para ello se necesita la fe. Para ello se necesita comprender que los sacramentos, y en este caso el sacramento de la Eucaristía, contiene en sí esta realidad de la presencia real de Jesús. Y por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque la carne de Jesús es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es una relación de correspondencia total. El que lo come, el que cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y vive dignamente para recibirlo, tiene a Dios por dentro. Ya no solo, claro, el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, pero el Hijo también viene a morar en nosotros, con esta común unión. Por eso el que come, el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. De la misma manera el que lo coma a Él, pues vivirá por Jesucristo, porque Él es la vida. Porque el enviado del Padre contiene la vida en sí. La vida, este soplo, este ruaj divino, este soplo de Dios. Y ahorita ya, pues con el alimento que se ha dado Dios, pues podemos sanar toda hambre y toda sed, de todo índole y de toda circunstancia de nuestra vida. Por eso este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de los antiguos, que duraba y era efímero, y que fue un don de Dios para un momento puntual. Ahora ha sido aún más grande el milagro. Ahora es más grande la presencia real de Jesús. Este es el contexto de la sinagoga de Cafarnaúm. Les cuesta creer. Jesús, claro, ellos saben, es el hijo de José y de María, pero Él quiere mostrarles cómo Dios ha podido encarnarse, y en encarnarse tener un cuerpo, y en el morir dar su sangre y esa carne clavada en la cruz. Lo hemos mirado, esa ha sido la glorificación y la victoria para el ser humano sobre todo lo que lo tiene muerto. Estos hombres, se formó un debate y a algunos les costaba entender. Y sigue pasando. Sigue costando a muchos entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos sigue costando comprender que no hay nada más grande que pueda pasar en el día de los humanos, en el día a día de todas las culturas, que el celebrarse una Eucaristía y estar allí cumpliéndose. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia real, sacramental de Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno en su meditación personal, yo los invito a que miren la Eucaristía. Queremos tener vida eterna y vida, pues hay que recibir a quien es la vida. Hay que comulgar con Él. Hay que pedirle a Dios que nos dé la fe, porque es a través de la fe, este es el sacramento de nuestra fe, pues que podamos comprender esta presencia de amor, este don que sobrepasa el entendimiento humano, pero que es verdadera comida y su carne y su sangre es verdadera bebida. Jesús les está diciendo aquí que no solo va a ser un simbolito, o que no se imaginen que es una forma como ellos lo están comprendiendo, de una forma como antropófagos, no. Es una realidad que lo supera y es un don de Dios para el género humano. Y el que lo hace, ya no es solo creer en Él, y la fe da esa capacidad de entonces acercarse y comer su carne y beber su sangre, recibir la Eucaristía, a Jesús Eucaristía. Y ustedes y yo podamos hoy dar este paso y esta expresión, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él, y dejarnos que Jesús habite en nosotros. Queremos habitar con Dios, queremos compartir con Él el día a día, queremos dejar que Él por dentro nos dé la fuerza de enfrentar el mundo, Él por dentro nos dé la capacidad de abrazar la cruz, Él por dentro nos dé la fuerza y la capacidad de comprender la vida en las circunstancias como se van presentando, y solo Él nos puede dar como el sentido más profundo de la misma. Pues hoy creamos. Estas expresiones son muy bellas, son muy profundas, son eucarísticas, son teológicas. Él es el pan que ha bajado del cielo, pan vivo, pan de misericordia, pan de amor. Si ustedes y yo, en las culturas, nos hemos alimentado del pan por todas las generaciones, pues ahora Dios ha querido tomar el puesto de ser alimento para aquellos que quieren vivir con Él y vivir en Él. Que ustedes y yo podamos hoy meditar esta grandeza de este pan nuevo,
Es un pan distinto, es un pan eterno que desciende del cielo, es el pan de misericordia, es el pan que al mundo se da. Es Dios que a todos quiere llegar y que se presenta para que en cada sagrario está, para que lo recibamos en cada Eucaristía, que lo adoremos en cada sagrario, y para que comprendamos que esto que Jesús le quería compartir a ellos es un mensaje espiritual. Que ustedes y yo podamos ir más allá de las realidades físicas, porque a veces no comprendemos las cosas y entonces decimos, no, yo no comprendo eso, esa Eucaristía es para los curas o para los que rezan mucho. Y nos pasa como de pronto con esta situación, con estos que estaban un poco cerrados en el corazón y no querían dar un paso más para ver a uno que les acaba de multiplicar el pan para más de 5,000. Y no son capaces de creerle a uno que tiene esa potestad de alimentar el cuerpo, ¿cuánto no más podrá Él alimentar el alma? Ese es el paso que no daban. Que ustedes y yo entonces la meditación sea que no nos quedemos de pronto en pedir muchas explicaciones y también como enredarnos mucho como estos que no comprenden a Dios. Puede que uno no sea santo todavía o no sea perfecto, pero que tenga la recta intención de querer cada vez más conocer el amor más profundo que hay en la Eucaristía, de querer disponer el alma para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y vayamos pregustando esta realidad de Jesús en la Eucaristía. Y estos corazones humildes y sencillos son los que pueden comprender estas verdades reveladas más altas. Es que esto es una plena revelación, capítulo 6. Y algunos que se llaman cristianos todavía no lo han entendido, de otras denominaciones, evangélicos, protestantes, y no lo comprenden en su realidad sacramental. Y otros, pues, sí que menos lo comprenderán porque no comprenden porque se dan este pan sin levadura cuando no se tiene como la disposición de comprender este gesto que es la donación más grande de Dios, de darse como alimento. Que ustedes y yo podamos hoy entender esta presencia real de Jesús en medio de nosotros. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu presencia en la Eucaristía, que podamos comer tu carne y beber tu sangre y verdaderamente habitar en ti, que tú habites en nosotros, que tengamos una común unión contigo, porque tú recibes la vida del Padre y tú nos das la vida también para que en comunión con Dios uno y trino en esta habitación trinitaria podamos ser vida, podamos comprender la existencia que va más allá inclusive de esta muerte física y que desde ahora podamos vivir, porque hemos hecho de nuestra vida un camino de alimentarnos de tu presencia en la Eucaristía y en tu palabra, que podamos estar vivos contigo y que este gesto y que esta nos lleve a tener una fuerza para mostrarle a los demás dónde está la vida, quién es la vida que eres tú, que podamos hoy verdaderamente estar llenos de tu gracia y de tu amor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué frases nos quedan difíciles de comprender hoy? ¿Cómo pedirle a Dios hoy, hacer que nuestro día sea decirle que incremente nuestra fe por su presencia real en la Eucaristía? Que nos dé un corazón puro y sencillo y humilde, porque queremos conocer cada vez más su presencia allí en el sacramento más grande del amor. ¿Cómo pedirle a Dios esta pureza y esta humildad para no enfrascarnos en encerrarnos como estos corazones que les costaba entender esta entrega del pan de la vida? ¿He sentido en mi vida alguna vez esa presencia real? ¿Cómo la he sentido en la Eucaristía? ¿Ha habido momentos en que he sentido verdaderamente a Dios en mi corazón cuando lo comulgo? ¿Qué experiencias he tenido en ese sentido? ¿Cómo quiero llegar a vivir esta presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo quiero celebrar? ¿Cuáles son los anhelos que hay al corazón en cuanto a este sacramento real de la presencia de Jesús? ¿Cómo le enseño a los demás mi fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y cómo lo voy a hacer de aquí en adelante? Gracias por todos los comentarios, por todo el eco que les da esta palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.